Para una asamblea constituyente, que es una de las expresiones del poder constituyente, ¿no?, de la cual se origina o está en el pueblo en sí misma, necesita justamente lo que su persona comentaba, un momento constituyente. Y el momento constituyente no le podemos caracterizar u otorgar o pensar que este caos, ¿no?, este efecto del cual estamos viviendo tristemente todo el país, podemos decir que este es el momento constituyente. A esta hora de la mañana, Gisela, está en la línea telefónica con nosotros Juan Castañeda Méndez, constitucionalista y docente de la Universidad César Vallejo. ¿Cómo está, Juan? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Escuchaste lo que estaba comentando hace unos minutos, ¿no? La importancia de la estabilidad jurídica para proyectar un país, en este caso el Perú. Estamos muy complicados en ese aspecto. Claro que sí, hay un asunto que no únicamente responde a un esquema social, sino también de pronto a una reingeniería necesaria de actitud, ¿no?, en sí mismo de hacer patria desde la participación de las instituciones, de pronto también desde una seguridad jurídica en la cual se busque, ¿no?, soluciones o posibilidades jurídicas para tener una salida equilibrada en estos tiempos convulsos, ¿no? Algo de la cual siempre nos ha preocupado en pensar que únicamente a través de la ley, o en todo caso a través de la constitución política, cambiarla o pedir nuevas leyes, posiblemente podría cambiar todo el panorama, cosa que ese es un tema ficcional en realidad. Es un instrumento, claro, sí, la ley pueda permitir esas actitudes, esos cambios, sí, pero más lo que tenga que ver aquí es este comportamiento comprometido con las instituciones democráticas, actitud de participar diariamente en esta democracia que cada vez está un poco más debilitada. ¿Por qué asumes tú que es una ficción esto de querer cambiar la Constitución? A ver, la Constitución política en sí misma, si partimos propiamente de su concepto, siempre hemos indicado, inclusive desde las aulas universitarias, que es una norma máxima en el sistema jurídico, ¿no? Cosa que de pronto no es un error, ¿no?, pero sí es un concepto bastante básico y superado a la vez, en el sentido de que la Constitución política es una norma que se extrapola o va un poco más de su propio texto normativo. Es decir, atiende a un sentido interpretativo, dinámico, histórico. Si nosotros revisamos exactamente qué es lo que tenemos al día de hoy, casi ya por cumplir los 30 años de vigencia de la Constitución, no todo lo que hemos desarrollado o lo que se ha desarrollado está desde la Constitución política. Está más bien desde una interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional, de las políticas públicas que se han ido ordenando desde el Tribunal, y una serie de derechos fundamentales que inclusive se ha ido reconociendo del Tribunal Constitucional. Entonces, por ahí pasa el asunto, ¿no?, de no, digamos, asumir que el solo hecho de tener una nueva constitución o todo debería estar en una constitución para que las brechas sociales o en todo caso los problemas en distintos sectores se tengan que solucionar de pronto de noche a la mañana. Y lo segundo es que la constitución política es un texto del cual exige, ¿no?, o en todo caso pide una identidad por parte de la ciudadanía, ¿no?, una participación por parte de la ciudadanía. Los derechos no se van a construir y ejercer por el solo hecho de estar positivizado o estar en una ley. Necesita que alguien se identifique y que alguien los defienda, pero así también las instituciones democráticas van a prevalecer siempre y cuando también la ciudadanía participe en las mismas, ¿no? Sobre este asunto de la Constitución, que es necesariamente hacer sus reformas útiles y necesarias y urgentes, claro que sí, pero obviamente con sus estudios correspondientes, ¿no? Claro, hay quien dice que, claro, necesitas reformar la Constitución, más no cambiarla en su totalidad. Ahora, la Constitución política de Perú tiene 6 capítulos. Algunos tienen que ver con el régimen agrario, otro capítulo sobre los derechos de la persona, pero no, y hay otros más, por ejemplo, este capítulo de la estructura del Estado, de garantías constitucionales, entre otras cosas más.
Pero hay uno en particular que es el que demanda la atención justamente de los que quieren cambiar la Constitución y tiene que ver con el capítulo económico porque lo consideran demasiado neoliberal y que no atiende las necesidades o demandas de la población. Y para eso justamente te hemos convocado, porque quiero yo que le quede clara a la población exactamente qué es aquello por lo que están en las calles, ¿no? Se habla del cambio de constitución a través de una asamblea constituyente, ¿no? Que además es otro mecanismo por el cual se eligen a diferentes representantes de la sociedad para que ellos sean los que no presenten una propuesta de nueva constitución que luego tiene que ser votada. Pero para eso también hay ciertos pasos que se tienen que cumplir. Uno de los más importantes es que exista un momento constituyente, que no sé si este sea el momento, en entendernos de que más que nada es una etapa de frustración contra la clase política en su conjunto. A lo que voy es que es finalmente el régimen económico lo que más les molesta, y el régimen económico es lo que nos ha permitido, y ahí no estoy mintiendo, lo que nos ha permitido tener cierta modificación de país y hacerlo mucho más estable. Sí, a ver, hay varios asuntos que de pronto tenemos que precisarlo con la mayor sinceridad del caso, y aunque esto de pronto nos pueda generar algunas diferencias en las posiciones ideológicas, ¿no? Y es natural, ¿no? Es lo propio en una democracia. Pero al fin y al cabo hay que mantener una postura desde el mismo texto normativo que al día de hoy está vigente. Primero, la Asamblea Constituyente es uno de los mecanismos para reformar de manera total o parcial una constitución política. Sí. No. Literalmente la constitución política no te permite otros mecanismos de los cuales no están en el artículo 206 de la constitución política. Y recordemos que la propuesta de incluir una asamblea constituyente como un asunto de mecanismo de reformar fue en el 2022, en la era del expresidente Castillo, que quería incluir en el artículo 207 de la Constitución la Asamblea Constituyente, cosa que se archivó. Entonces, eso hay que dejarlo claro, porque el artículo 206 te fija cuáles son los procedimientos establecidos para una reforma total y parcial. Ordinaria en un sentido de una legislatura, ¿no? Ordinaria más referéndum, extraordinaria, 2 legislaturas ordinarias consecutivas por Congreso. Perfecto. 1, 2. Para una asamblea constituyente, que es una de las expresiones del poder constituyente, ¿no? De la cual se origina o está en el pueblo en sí misma, necesita justamente lo que su persona comentaba, un momento constituyente. Y el momento constituyente no le podemos caracterizar u otorgar o pensar que este caos, ¿no? Este efecto del cual estamos viviendo tristemente todo el país, podemos decir que este es el momento constituyente. Porque el momento constituyente implica que más o menos haya existido algunas bases de diálogo común sobre ideas principales de cambio constitucional. De pronto desde las universidades, de pronto de las instituciones civiles comprometidas, ¿no? La sociedad en sí misma, ¿no? El diálogo inicial sobre qué queremos cambiar, sobre qué sentido va a ir la reforma y en qué sentido vamos a participar. Cuán importante es esto último, ¿no? Una cosa es pedir un cambio y otra cosa es comprometernos en el cambio en sí mismo. Si solamente reflexionemos al día de hoy, 30 años de la Constitución, vamos a cumplir 30 años. Si hacemos una mera reflexión sobre nosotros mismos en cuánto hemos participado para que esta Constitución, entre sus tinieblas y luces, haya funcionado, pues hay una gruesa, ¿no? Una gruesa inacción. Entonces, por ese lado, no podemos entender que el momento constituyente sea este asunto, pues, del caos, sino más bien el momento constituyente exige un diálogo de pronto de lo que indica este filósofo Habermas, en saber administrar disensos para generar consensos. Primero vayamos a eso, ¿no? Generar consenso de nuestras disparidades, nuestra interculturalidad, un punto en común del cual podamos surgir como país, como sociedad. Y lo tercero, con el tema del régimen económico, que exactamente a muchos de pronto exigen, ¿no?
el tema del artículo 62 de la Constitución exactamente, el tema de los contratos. Es un asunto en realidad, y para ser bastante franco, reformarlo, quitarlo, extraerlo, no lleva en realidad en puridad a un cambio del sistema económico. Hay que ser bastante francos, sí. Desde que se ha dado o desde que se elevó a un rango constitucional, porque esto también hay que ser claros, el contrato de ley no es que se da o se realiza con la Constitución del 93. Esto ya tenía una forma de venirse realizando desde el año 50, el gobierno de Velasco. Luego se asumió un rango legal propiamente en el Código Civil del 84, que es el código vigente que tenemos al día de hoy, y luego en el año 93, en nuestra Constitución vigente, asume el rango constitucional, ¿no? Pero son justamente mecanismos de los cuales se otorga de pronto a las empresas, ¿no?, por un periodo más o menos largo, para que puedan invertir. Y no estamos hablando de una inversión pues mínima, ¿no? Estamos hablando de millones de dólares en nuestro país. Entonces, si bien es cierto, ese artículo 62 permite estos incentivos, ¿no?, no quiere decir que sea el único aspecto del sistema económico-social de mercado. En esto participan varios otros factores. Es más, solamente podemos rendir cuenta o reflexionar en la etapa de la pandemia. Ya pasamos de proveedores, pasamos de consumidores a proveedores, ¿no? Tenemos aquellos consumidores que de alguna u otra manera estaban en esta participación del mercado, valga la redundancia, consumiendo, la misma exigencia y necesidad que permitió que estos consumidores pasen un gran sector de ser proveedores. Eso es lo propio del sistema económico-social de mercado. Entonces, por ahí las anotaciones iniciales sobre esto. Es importante lo que señalas respecto a esta situación, porque creo que, vuelvo a señalarlo, debemos estar mucho más enterados de lo que es una demanda que creo yo es válida. La Constitución puede ser perfectible en el transcurso de los años, nada tendría por qué ser tallado en piedra, todo tendría que ser constantemente evolutivo, porque además los tiempos cambian, no estamos como hace 30 años, o sea, estamos en un país completamente distinto a pesar de que tengamos un conflicto o conflictos sociales en ciernes. O sea, a ver, no es lo mismo la etapa del terrorismo que vivimos, donde no había estabilidad jurídica, donde el país era prácticamente un paria, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ahora tenemos un país, digamos, medianamente encaminado con estos problemas que se van presentando, pero que se pueden superar a través de una respuesta política, ¿no? Pero claro, las discusiones respecto a cambios totales, por ejemplo, de un documento tan importante como la Constitución, yo creo que no se tiene que por qué dar ahora, sino se tiene que dar más adelante. Obviamente con los consensos que se vayan a dar y que son necesarios. En Chile, por ejemplo, alguien podría decir, en Chile, por ejemplo, un movimiento social tan importante llevó obviamente a que se estableciera un cambio, ¿no?, y se hablara de una nueva constitución. Se hizo una asamblea constituyente, se hizo una propuesta que fue completamente ideológica y que hasta este momento se sigue discutiendo que no hay mayor viabilidad. Entonces hay un nuevo capítulo para tratar de que esto sea mucho más armonioso y en eso se está trabajando. Sin embargo, acá todavía yo no sé exactamente qué es lo que realmente vamos a hacer, porque lo primero que tienes que tener tú es organizaciones bien estructuradas, líderes políticos que se tomen el tiempo, ¿no es cierto?, para discutir esta situación y el país todavía no está en esa situación, es decir, políticamente no estamos maduros del todo, lo hemos perdido. ¿Teníamos esa madurez antes? Bueno, sí lo teníamos más intelectuales dentro del Parlamento Nacional y gente mucho más pensante, pero en la actualidad no tenemos ese reflejo. Entonces, hay quien dice, y lo leía de Humberto Campodónico respecto a los contratos de ley, en efecto, fueron positivos en su momento, sin embargo, con el tiempo fueron perversos a través de la manipulación de, por ejemplo, adendas que en realidad no beneficiaron al Estado, sino a quienes tenían la propiedad en ese momento del recurso. Y la gente dice, esto no es posible, o sea, no tendría por qué haber un dueño absoluto de un recurso que le pertenece a todos los peruanos. Lo que tenemos que hacer es recuperar esos recursos. Y ese es el argumento que en estos momentos se esboza justamente para tratar de decir, tenemos que cambiar la Constitución, el capítulo económico, pero sobre todo, ¿no?, eliminar esto que se denominan contratos ley, o como lo ha dicho Carlos Anderson hace tan solo unos minutos, la ley de estabilidad tributaria. Sí, en realidad hay un asunto muy importante, ¿no?
Si bien es cierto, los recursos son del Estado, de nuestro Estado peruano, también no podemos pensar que el Estado de por sí, por su naturaleza y su capacidad, sea el más idóneo para gerenciar. Eso creo que hay bastantes ejemplos en nuestra historia de pronto del afanada objetivo de Estado-empresa que esto maneje los recursos. O sea, tampoco creo que sea una opción. De pronto la salida a esto siempre es de que esta distribución de los recursos se pueda posibilitar a través de nuevos mecanismos de producción descentralizados, donde las personas puedan participar, pero antes de esta, de pronto, tener la capacidad o las capacitaciones suficientes para que participen y se puedan explotar nuestros recursos. En ese punto, sí, es muy necesario, es muy correcto. Pero de ahí pensar de que el Estado sea el ente idóneo para que administre, gerencie, ¿no? Y posibilite estos recursos, como va a ser un poquito bien complicado de lo ya burocrático que es en sí el Estado, ¿no? Entonces, por ahí hay un asunto que debemos reconocer y es muy válido, de que, claro, hay un tema económico del cual no se siente, ¿no? Y del cual no está presente en varios sectores de nuestro país, ¿no? Y esto es un asunto al cual nos tiene que preocupar, ¿no? Porque ya estamos un buen tiempo hablando de centralización, de un gobierno abierto, de un gobierno electrónico, y etcétera, etcétera, pero esos espacios de permitir que el ciudadano se acerque, de que pueda posibilitar ciertas acciones, claro, no está llegando a esas zonas. Y cuando el Estado no tiene presencia, es donde de alguna otra manera exige un asunto de reacción, ¿no? De reacción de pronto como lo que estamos viviendo al día de hoy y totalmente legítimo en este derecho a la protesta. Bien, nos queda bastante claro. Muchas gracias, Juan. Un fuerte abrazo.